Muy buenas noches, mi nombre es Ronald Blanco, soy estudiante del doctorado en educación y para esta ocasión voy a hablar acerca de las tecnologías digitales como herramientas en la sociedad de la información. Es importante que reconozcamos primero que las tecnologías digitales generan cambios profundos, cambios exponenciales en la manera de comunicar. Las personas ya no se comunican de la misma manera, de interactuar e incluso de educar. Y reconocer que estas tecnologías ya no son solamente unos instrumentos de comunicación, sino que además nos permiten construir procesos sociales, culturales y educativos e impactar la participación ciudadana, pues en la construcción, involucrarla en la construcción del conocimiento desde diferentes contextos y a partir de diferentes realidades. Dentro de esas realidades, el tema de las desigualdades culturales. El origen de la comunicación mediada se remonta por allá al siglo XV, cuando se nace la imprenta y con ello se permite eh, una democratización del conocimiento escrito. Luego pasamos a la época de la inmediatez y la globalización con el teléfono y el telégrafo, que nos permitieron digamos, la comunicación más allá de las mismas fronteras y de manera instantánea. Luego pasamos a la época de la radio y la televisión como comunicación masiva, pero con un problema fuerte y es la centralización de la información. Posteriormente, vamos a la época de la computación y sí, el inicio de las primeras bases técnicas de la Internet que van a encontrar mayor fuerza por allá en el año 1990 con el origen de la web y los navegadores que permitían la comunicación de múltiples maneras, de diferentes niveles y bueno, con diferentes posibilidades para las personas, dependiendo de la práctica a la que se llegase, la necesidad que se tuviese, bien sea en el campo personal, en el campo laboral o en el campo educativo. Y por último, pues la aparición de la web 2.0 ya para este siglo y con ello el inicio de las redes sociales en la que van a existir personas que además de producir, consumen información multimedia en diferentes niveles y además se realizan a veces, generalmente, procesos colaborativos para el desarrollo de esa información. Definir las redes sociodigitales e hipermediaciones significa ahora una comunicación, que la comunicación ahora es un proceso simbólico e interactivo en el que las tecnologías son como el elemento o la vía para poder realizarlo. Y lo que significa que las redes sociales hoy día son un espacio no solamente para la conectividad, sino también para la construcción de significados y con ello, pues, para involucrar a, a los ciudadanos digitales de manera responsable, cumpliendo sus deberes y sus derechos frente a la información que ponemos a circular. Esto nos tiene que llevar a una transformación educativa y a las prácticas comunicativas, puesto que permite el desarrollo interdisciplinar y bidireccional de la educación y todas estas prácticas que se utilizan en la escuela actual. El reto, pues, superar esas metodologías tradicionales bancarias e involucrarnos en en métodos más activos de enseñanza-aprendizaje. También, pues en ese mismo contexto, la comunicación socializada en entornos digitales se reconoce como un proceso cultural y relacional donde se construyen diferentes tipos de significados y además esa construcción se da de manera colectiva, favoreciendo pues dinámicas de integración, dinámicas de interacción, mientras se crea ciudadanía consciente del uso de las redes sociales y pues de la información que allí circunda, que allí se desempeña o que se desenvuelve. Obstáculos siempre, pues los modelos pedagógicos tradicionales, en los que también se moviliza mucho simbolismo de poder asociados al desarrollo de la tecnología y al uso de ella, entendiéndose que, que el proceso de comunicación en entornos digitales es un proceso crítico, interactivo y que contiene múltiples significados. En este sentido, pues la comunicación
tiene una construcción de símbolos o una construcción simbólica de significados, haciendo que la comunicación eh, supere la mera transmisión de datos y nos lleve a la construcción de sentidos colectivos, de sentidos cooperativos. Así, pues las TICs, mientras no son útiles, mientras las concebimos como útiles, como medios, pues también nos permite la construcción de valores identitarios en la sociedad y con ello, pues la aparición de ciudadanos más modernos, de personas más modernas que entienden las relaciones con la información, con la comunicación y con los demás de una manera horizontal. Esto significa que el conocimiento se construye colaborativamente en los entornos digitales y que además es importante que se desarrolle el pensamiento crítico y la reflexión cultural como vehículos precisamente para que este proceso surja de manera más asertiva. Eh, Veamos ahora que estos procesos de interacción intercultural se dan en la sociedad digital mediados por diferentes elementos, dentro de esos por una cultura diversa mediada por las tecnologías que genera pues la negociación de significados y además que las redes permiten a la ciudadanía o a las personas una inclusión cultural más allá de las fronteras, es decir, la universalización del conocimiento superando las barreras mismas de la diversidad, afrontando pues también unos riesgos como el reforzamiento de estereotipos y desigualdades, porque hay veces no se genera una reflexión bien crítica frente a los diferentes elementos que contienen el mismo proceso de interacción lo que requiere el siguiente paso, que es la alfabetización digital, porque muchas personas somos ignorantes en el manejo no solamente técnico, sino también en el manejo de las competencias necesarias. Para este caso, las competencias críticas para develar la información, las competencias sociales para el relacionamiento de esa información con los demás y el compromiso ético que se debe generar en diferentes espacios. Debemos ser muy responsables con el manejo de la información y con el manejo de las redes como tal, lo que significa que es necesario interpretar, valorar y resignificar la información en contextos digitales, teniendo cuidado de que la información debe ser producida y cuestionada de tal modo que los contenidos siempre sean verídicos, reales y que respondan a lo que la sociedad actual necesita, lo que a la vez sigue haciendo hincapié en el desarrollo del pensamiento crítico frente a la abundancia de datos. No podemos quedarnos con lo primero que encontramos, sino que tenemos que ser responsables con el manejo de la información y para ello, pues, se necesita realizar un proceso exhaustivo. Posteriormente, pues hay que decir que hay cosas a favor y cosas en contra del uso de los soportes de comunicación digital. Dentro de ellos, pues que digamos que lo más positivo es que la información se democratiza y se permite la colaboración interdisciplinaria y horizontal de todos los actores, para este caso, digamos, de todos los miembros o de activos de una participación de redes sociales en aras a la construcción del conocimiento. Las limitaciones, como siempre, el consumo superficial de la información, el tema de las desigualdades y demás, lo que supone un reto pedagógico que debe promover un uso consciente de las redes, superando pues lo más técnico, superando lo técnico y buscando una participación activa. Existen diferentes elementos que deben estar dentro de la dinámica digital en el campo educativo, como es la diversidad cultural, ¿sí? Convertir a la escuela como un espacio para la superación de dificultades, lo que llamamos resiliencia, y para la compensación de esas dificultades de comunicación, de información y además de socialización teniendo como desafío el uso de pedagogías inclusivas mediadas por las tecnologías que permitan transformar pues, las dinámicas culturales y educativas en esta era que es global. Para lo cual es importante que utilicemos adecuadamente las plataformas, los medios digitales, los dispositivos, los algoritmos, permitiendo la colaboración, el debate,
y la producción de información y de, bien sea como consumidor o como productor, para que esto nos permita la fiabilidad, la pertinencia y unos símbolos o una carga simbólica bastante efectiva a la hora que nos enfrentamos a ello y adicional a eso, pues podamos realizar una apropiación cultural, unos aprendizajes significativos con bastante responsabilidad como ciudadanos. Eh, por último, decir que pues las TICs son mediaciones culturales, y no solamente una herramienta instrumental, pues estas han dejado de ser lineales para convertirse en colaborativas, en simbólicas e interculturales, con el reto importantísimo de generar competencias críticas, de permitir la inclusión y la equidad. Además, pues que el aula actual, el aula de nuestra modernidad, debe consolidarse como un espacio democrático y transformador, no solamente del el uso de las redes, sino también de la vida de quienes las usan. Agradezco muchísimo este espacio de participación y espero que haya sido favorable este análisis hecho a grosso modo para la temática que nos atañe aquí y es los elementos fundamentales que están presentes en las tecnologías de la información y la comunicación. Muchas gracias. Buenas noches.